Un restaurante abarrotado, un par de hombres desesperados y un solo instante que debería haberla destrozado. Pero para una camarera, el terror era solo otro martes cualquiera. Lo que los ladrones armados no vieron fue el acero en su columna vertebral. Lo que los demás clientes no vieron fue el secreto que ella protegía. Pero un hombre lo vio todo. Un multimillonario solitario con fama de despiadado. Fue testigo de su extraordinaria calma. Y lo que eligió hacer a continuación no fue solo un acto de bondad, sino una prueba, una oferta y el inicio de una historia tan increíble que cautivaría al mundo entero. Quédate con nosotros para descubrir la verdad detrás del titular viral. La campanilla sobre la puerta del pequeño restaurante de la esquina sonó con un tintineo alegre y engañoso. Afuera, la ciudad de Boston rugía con una sinfonía de llantas chirriando, sirenas lejanas y el murmullo impaciente de 1.000.000 de vidas chocando entre sí. Dentro, sin embargo, el local era un oasis de nostalgia fabricada. El olor a café rancio, tocino frito y azúcar flotaba espeso en el aire. Los asientos de vinilo rojo, agrietados y brillando bajo las luces fluorescentes, ofrecían refugio a una clientela variopinta. En el rincón más apartado, casi tragado por las sombras, estaba sentado Alistair Finch. Para el observador casual, no era más que otro hombre con un traje de carbón bien confeccionado, pero deliberadamente discreto. Su cabello, salpicado de canas, estaba perfectamente peinado. Su rostro, una máscara de neutralidad distante. Nadie adivinaría que el reloj Patek Philippe en su muñeca valía más que todo el edificio del restaurante. Alistair Finch no solo poseía edificios, poseía horizontes. Finch Enterprises era un titán de capital privado y desarrollo inmobiliario, un imperio moderno construido sobre la extraordinaria capacidad de Alistair para ver valor donde otros no veían nada, y por su legendaria implacabilidad al adquirirlo. Odiaba esos almuerzos. Venía a este restaurante una vez al mes, un extraño ritual que había iniciado tras la muerte de su esposa Isabella. Ella amaba lugares como ese, lugares con carácter, como solía llamarlos. Para Alistair no eran más que negocios ineficientes con higiene dudosa, pero allí estaba, mirando un plato de huevos apelmazados, sintiendo el vacío devorador que ningún éxito podía llenar. Estaba aburrido de los aduladores que administraban sus miles de millones con halagos previsibles, aburrido del mundo estéril y climatizado que había construido para sí mismo. Escaneó el restaurante, su mirada recorriendo a los clientes con la fría evaluación de un depredador. Un estudiante encorvado sobre un libro de texto, una pareja discutiendo en voz baja, un camionero devorando una hamburguesa. Todos previsibles, todos aburridos. Sus ojos se posaron en la camarera. Su nombre era Maya Rodríguez, y su mundo estaba a un universo de distancia del de Alistair. Su uniforme, un vestido azul pálido con delantal blanco, estaba impecablemente limpio, pero gastado en las costuras, testimonio de incontables lavados. Se movía con una economía de gestos que hablaba de largas horas y pies doloridos. Bajo sus ojos había leves sombras violáceas de cansancio, pero su expresión era de concentración inquebrantable. Rellenaba una taza de café aquí, anotaba un pedido allá, mientras su mente era un torbellino de cálculos. Las tostadas de la señora Gable tienen que estar extra crujientes. El hombre del puesto 3 es alérgico a la cebolla. Me quedan 47 minutos para terminar el turno. Tengo que recoger la receta de Ava. El alquiler vence el viernes. La transmisión del coche vuelve a hacer ese ruido. Eva, su hermana de 9 años, era el sol alrededor del cual giraba el universo de Maya. Un sol que, trágicamente, amenazaba con apagarse. Fibrosis quística. El diagnóstico había sido una bola de demolición en sus vidas 2 años atrás, obligando a Maya a abandonar su programa de enfermería, a solo un semestre de graduarse. Cada dólar que ganaba, cada turno extra que tomaba, se destinaba a las crecientes facturas médicas, a los tratamientos especializados,
a la esperanza de poder comprarle a Ava un poco más de tiempo, un poco más de aire en sus pulmones que luchaban por respirar. Por eso estaba allí, equilibrando platos y sonriendo a desconocidos cuando debería haber estado en un hospital, con bata y estetoscopio, salvando vidas. La ironía era una píldora amarga que tragaba cada día. Alistair la observaba, intrigado por un destello de algo que no lograba identificar. No era solo eficiencia. Era una dignidad silenciosa, una gracia bajo la presión de un trabajo ingrato. No ofrecía el entusiasmo falso y burbujeante de otros meseros. Su sonrisa, cuando aparecía, era pequeña y genuina, reservada para la anciana del puesto 2, o el niño que dejaba caer su tenedor. La vio calmar con suavidad a la pareja que discutía, con voz baja y serena, su presencia un pequeño remanso de paz en medio de su tormenta privada. Estaba a punto de descartarlo todo y volver a sus huevos fríos y pensamientos más fríos, cuando la campanilla de la puerta sonó de nuevo. Esta vez, no fue alegre, fue violenta. 2 hombres irrumpieron. No eran grandes ni imponentes, pero se movían con la energía frenética y nerviosa de animales acorralados. Uno llevaba una máscara de esquí negra, el otro una sudadera gris manchada con la capucha baja sobre el rostro. El enmascarado sostenía una pequeña pistola negra y la agitaba con una mano que temblaba visiblemente. ¡Nadie se mueva! Su voz era un ladrido crudo y desesperado. ¡Vacía la caja registradora! ¡Ahora! El restaurante se congeló. La reconfortante sinfonía de cubiertos chocando y conversaciones tranquilas se hizo añicos en un silencio aterrador, solo roto por la aguda inhalación de una mujer. El estudiante dejó caer su libro. Las manos del camionero se alzaron lentamente. El miedo, espeso y ácido, inundó la sala. El segundo hombre, el de la sudadera, saltó por encima del mostrador, moviéndose con torpeza. Empujó al dueño del local, un hombre corpulento y calvo llamado Sal, contra la máquina de batidos. El dinero. Todo. Maya se dirigía a la cocina con una pila de platos sucios. Quedó atrapada en el área principal, a medio camino entre la barra y las mesas. El hombre armado estaba a menos de 3 metros de ella. Sus ojos, desorbitados y salvajes tras la máscara, recorrieron la sala hasta fijarse en ella. ¡Al suelo! ¡Ahora!, gritó, el arma temblando en su dirección. El cuerpo de Alistair Finch se tensó. Su mente, entrenada para evaluar riesgos y planear 3 jugadas por adelantado, se puso en marcha. 2 asaltantes, un arma de fuego, probablemente una 9mm, pistola amateurs, manos temblorosas. Motivación principal. Dinero, no violencia. Alta probabilidad de un disparo accidental debido al pánico. Movió discretamente la mano hacia su teléfono, listo para activar la alerta silenciosa conectada a su firma privada de seguridad. Pero se detuvo. Miró a Maya. Ella no lloró. No gritó. No cayó al suelo. Lentamente, con deliberación, depositó la pila de platos sobre la mesa vacía más cercana. El choque de la loza contra la formica sonó ensordecedor en el silencio. Luego levantó las manos, las palmas abiertas en gesto de no agresión. «Está bien», dijo. Su voz era tranquila pero firme. Era la misma voz calmada y estable que había usado con la pareja que discutía. «Todo está bien. Todos mantengan la calma. Él va a tomar el dinero». Sus ojos se encontraron con los del asaltante. No lo desafiaba, se comunicaba con él, lo desescalaba. Su mirada no era de miedo, sino de evaluación casi clínica mezclada con una especie de empatía extraña. No parecía ver un monstruo, sino un hombre aterrado cometiendo un error terrible. Una anciana en un banco cercano comenzó a sollozar, su frágil cuerpo temblando. La cabeza del ladrón giró hacia el sonido, su pánico creciendo. «¡Cállate! ¡Hazla callar o juro que...! Brenda», dijo Maya, su voz cortando el aire, calmando sin elevar el tono.
Nunca apartó la mirada del arma, pero dirigió sus palabras a la mujer. Brenda, mírame. Soy Maya. Respira. Respira profundo. Esto terminará en 1 minuto. Respira conmigo. Fue un acto de coraje imposible. Estaba controlando a toda la sala. Estaba controlando al ladrón. En la barra, el hombre de la sudadera ya había llenado una bolsa de lona con dinero y tiraba de ella con nerviosismo. «Vámonos. Vámonos», insistió. El hombre armado retrocedió hacia la puerta, el arma aún recorriendo a los clientes aterrados. Sus ojos se cruzaron una última vez con los de Maya. Por una fracción de segundo, algo brilló en ellos. Confusión. Quizás incluso un destello de vergüenza, antes de huir con su cómplice hacia el caos de la ciudad. El local estalló. Los sollozos se convirtieron en gritos. La gente corrió a cerrar la puerta. Sal, el dueño, se dejó caer en un taburete, respirando con dificultad. El aire crepitaba de adrenalina y alivio. Y en medio de todo, Maya se movía. Fue primero hacia Brenda, se arrodilló a su lado. Le habló con voz suave y tranquilizadora. Le llevó un vaso de agua. Revisó al estudiante, a la pareja que discutía, a todos. Era un faro de calma después de la tormenta. Alistair Finch permaneció en su rincón sombrío, su mano ya lejos del teléfono. No había movido un músculo. Observó todo como espectador de la función más sobrecogedora que había presenciado. Había visto a directores ejecutivos derrumbarse bajo menor presión en una adquisición hostil. Había visto a políticos tartamudear y sudar ante una sola pregunta difícil. Sin embargo, aquella camarera con salario mínimo había enfrentado una pistola con más compostura y gracia táctica que cualquiera de ellos. No había sido valiente de la forma imprudente de un héroe de cine. Había sido inteligente. Controló la temperatura emocional de la sala, evitando que el pánico empujara a los ladrones a la violencia. Fue una demostración asombrosa de lo que él más valoraba: gracia bajo fuego, verdadera entereza. La policía llegó con sus sirenas, un anuncio tardío de seguridad. Tomaron declaraciones. El caos se disipó lentamente en una rutina burocrática agotadora. Maya, con el rostro ahora pálido y las ojeras más marcadas, finalmente reanudó sus tareas. Llevó la cuenta a la mesa de Alistair. Su mano temblaba un poco. La reacción que había reprimido empezaba a filtrarse. «Lo siento mucho por lo ocurrido, señor», dijo con voz ronca. «Su comida, por supuesto, va por la casa». «Alistair». Alistair la miró. Realmente la miró por primera vez. Vio el uniforme gastado, el cansancio y, bajo todo eso, un núcleo de acero inquebrantable. Tomó la cuenta. En el pequeño papel no escribió nada. En cambio, sacó su billetera y extrajo un fajo de billetes de $100. Contó 20. $2,000. Colocó encima su tarjeta personal, una tarjeta blanca con nada más que su nombre y un número privado. Puso el dinero en la mesa y se levantó. «Eso no fue valentía», dijo con voz baja y áspera. «Eso fue gestión. Muy impresionante». Antes de que una atónita Maya pudiera responder, se dio la vuelta y salió del local, dejando atrás un montón de dinero que podía resolver sus problemas inmediatos, y una tarjeta que tenía el poder de destrozar su mundo de nuevo, o reconstruirlo desde cero. El agudo lamento de las sirenas se desvaneció, reemplazado por el murmullo de los susurros y el tintinear de los platos que Maya recogía mecánicamente. Pero su mente seguía fija en el rincón. $2,000. El montón de billetes nuevos descansaba sobre la mesa como un espejismo. A su lado, la tarjeta parecía arder con intensidad silenciosa. Alistair Finch. Finch Enterprises. Un número privado. Su primer instinto fue una ola de alivio tan poderosa que casi le dobló las rodillas. $2,000. Era más que una propina. Era un salvavidas. Era la próxima ronda de medicamentos costosos de Ava. Era la consulta del especialista que temía pagar. Era un mes de renta.
Era una única y gloriosa bocanada de aire en una vida que se sentía como un estado constante de ahogo. Su compañera Beth, una joven perpetuamente estresada, abrió los ojos como platos al ver el dinero. «Milla, ¿quién era ese hombre Coxte? ¿Acaba de dejarte $2,000? Maya, ¿quién era ese hombre? ¿De verdad te dejó $2,000? No tengo idea», balbuceó Maya, recogiendo el dinero y la tarjeta con manos temblorosas. Los guardó en lo profundo del bolsillo de su delantal, el crujir de los billetes convertido en un secreto consuelo contra su cadera. El resto del turno fue un borrón. Dio su declaración a un detective agotado, su voz aún firme mientras relataba los hechos. Notó detalles que otros habían pasado por alto: la ligera cojera de Omar, hombre de la sudadera, la marca Titan en la suela de su gastado tenis, un detalle que había visto cuando saltó sobre el mostrador. Lo reportó todo con la claridad desapasionada de una observadora entrenada, un vestigio de sus días en la escuela de enfermería. Cuando por fin terminó su jornada, las luces de la ciudad parecían distintas. La opresiva pesadez habitual fue reemplazada por una esperanza frágil, titubeante. De regreso en su pequeño apartamento del segundo piso, el aire impregnado de antiséptico y del suave horror del nebulizador de Ava, la realidad del día cayó de golpe. Ava dormía en su cama, su pequeño pecho subiendo y bajando en un ritmo que Maya vigilaba con obsesiva atención. Una copia desgastada de El Principito permanecía abierta en la mesita de noche. Al contemplar el rostro sereno de su hermana, el miedo que había contenido con tanto esfuerzo en la cafetería, finalmente le subió por la garganta. Sus manos temblaban mientras volvía a contar el dinero en la diminuta mesa de la cocina, como si temiera que hubiera desaparecido. Era real, pero también lo era la tarjeta. Alistair Finch. El nombre sonaba vagamente familiar, como un titular que tal vez había visto de reojo. Sacó su viejo portátil y lo escribió en el buscador. Los resultados fueron abrumadores. Fotos de un hombre de rostro severo frente a torres de cristal. Artículos de Forbes, The Wall Street Journal, The Financial Times. El Midas de Manhattan, decía un titular. El asaltante corporativo con el martillo de terciopelo, decía otro. Un titán, un depredador. Un solitario conocido por su brutal eficiencia y un portafolio valorado en decenas de miles de millones. Era el hombre del rincón. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre así le daría $2,000 y, más importante aún, por qué la tarjeta? No era caridad. Hombres como Alistair Finch no hacían caridad. Hacían inversiones. Cada acción tenía un retorno calculado. El dinero parecía un anzuelo, la tarjeta el anzuelo oculto. Durante 3 días, la tarjeta permaneció sobre la encimera de la cocina, un desafío blanco e implacable. Pagó la receta de Ava, adelantó el alquiler una semana e incluso compró un purificador de aire de última generación para la habitación de su hermana. El dinero era una bomba, pero la tarjeta era una astilla en su mente. ¿Qué quería? ¿Era algún perverso juego de rico? ¿Esperaba otra cosa? Su mente ya cargada hervía de sospechas y ansiedad. «Deberías llamar», dijo Eva una tarde, su voz áspera por el tratamiento. Había encontrado la tarjeta mientras buscaba un crayón. «Fue amable contigo. Tal vez quiera darte más dinero». Maya miró el rostro esperanzado de su hermana. Para Ava el mundo aún era sencillo. Para ella, era un campo minado de intenciones ocultas. «No es tan simple, cariño», susurró. Pero ¿y si lo era? ¿Y si su propio cinismo le impedía ver una oportunidad genuina? Había sido estudiante de enfermería incapaz de costearse el último semestre. Ahora trabajaba en un empleo sin futuro. ¿Qué tenía que perder? Su orgullo. Y el orgullo no pagaba las terapias enzimáticas. Al 4.º día, con una respiración profunda que poco hizo por calmar su corazón acelerado, marcó el número. Esperaba una secretaria,
un menú automatizado, un filtro. Una voz masculina respondió al segundo timbre. Finch, era él, la misma voz ronca y grave de la cafetería. No hubo saludo, solo su nombre, una declaración. La garganta de Maya se secó. Oh, hola, señor Finch, soy Maya Rodríguez. De la cafetería el otro día. Hubo una pausa. Casi podía sentir cómo la evaluaba incluso a través del teléfono. Sé quién es, señorita Rodríguez. Esperaba su llamada. Empezaba a pensar que mi juicio había sido erróneo. ¿Su juicio? La consideré una persona decisiva. 4 días no son decisión. Es vacilación. Maya se irguió. 4 días son sensés. Tenía que asegurar el bienestar de mi familia, antes de considerar la oferta críptica de un desconocido. Otra pausa, más larga esta vez. Le pareció escuchar el leve rastro de una sonrisa en su voz cuando finalmente habló. Justo. Finch Enterprises. One Finch Plaza. Piso 88, mañana, 9 Copticibus. Sta. Memme. No llegue tarde. La línea se cortó. No hubo «¿Está interesada?» ni «Déjeme contarle la oportunidad». Era una citación. A la mañana siguiente, Maya se plantó frente a un monolito de vidrio negro y acero que parecía perforar las nubes. Finch Plaza. Llevaba su único atuendo de entrevista. Una falda negra sencilla y una blusa blanca que había planchado durante 1 hora. Se sentía dolorosamente inadecuada mientras hombres con trajes a medida y mujeres con vestidos de diseñador pasaban a su lado en el enorme vestíbulo de mármol. En el piso 88 el mundo se volvió silencioso. El aire era fresco y olía a cuero caro y un leve aroma a limón. Una recepcionista con auriculares y una sonrisa inquietantemente perfecta la condujo a unas puertas de vidrio esmerilado. La oficina de Alistair Finch no era una oficina, era un reino. Una pared entera era una ventana del suelo al techo que ofrecía una vista casi divina de la ciudad. El mobiliario era escaso y moderno. El escritorio un único bloque macizo de caoba pulida. Alistair estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, observando el mundo que poseía. «Señorita Rodríguez», dijo sin girarse. «Puntual. Buena señal». Se volvió para enfrentarla. Bajo la luz dura de la mañana parecía mayor, su rostro un mapa de estrés y noches sin dormir. «Por favor, siéntese». Ella se acomodó en el borde de una silla de cuero que probablemente valía más que su coche. «No pierdo el tiempo, señorita Rodríguez, así que seré directo», dijo, tomando asiento tras el escritorio. Los $2,000 fueron un agradecimiento por el entretenimiento. ¿El entretenimiento?, preguntó Maya con la voz tensa. «Ver cómo manejaste aquella situación fue lo más interesante que he presenciado en todo el año», respondió Finch. «No entraste en pánico. Evaluaste. Controlaste la amenaza. Controlaste a las víctimas. Dominaste el entorno. Tienes una habilidad rara y valiosa. La capacidad de mantener la mente absolutamente clara bajo presión extrema. ¿A alguien puedo enseñarle modelado financiero? Eso no puedo enseñarlo». Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella. «Tengo una vacante en mi empresa. Es un puesto nuevo, coordinadora de proyectos especiales, reportando directamente a mí». Maya se quedó pasmada. «¿Coordinadora de proyectos especiales?» «Señor Finch, con todo respeto, soy una mesera. Tengo un título de enfermería incompleto. No estoy calificada para coordinar nada en un lugar como este». «Tu formación en enfermería es precisamente lo que me interesa», replicó él entrelazando los dedos. «Estás entrenada para observar síntomas, diagnosticar y hacer triage bajo presión. Los negocios no son diferentes. Se trata de identificar la enfermedad en un acuerdo, encontrar los puntos de presión y saber a quién salvar primero. Tu currículum es el más impresionante que he visto en la última década. No por lo que contiene,
sino por lo que no contiene. Fracaso. Le deslizó una hoja de papel. Era una carta de oferta. El salario impreso en ella hizo que la vista de Maya se nublara. Era más de lo que ganaría en 5 años en la cafetería. Además, seguro médico completo, dental, oftalmológico, un paquete de beneficios capaz de cambiar la vida de Ava de la noche a la mañana. Esto es... No lo entiendo, susurró Maya. Tu trabajo será manejar problemas, explicó Finch. Problemas delicados. Una negociación difícil con un líder sindical, una protesta comunitaria contra una obra nueva, un cliente de alto valor a punto de retirarse. Serás mis ojos y oídos. Entrarás en situaciones volátiles y devolverás estabilidad. No usarás hojas de cálculo ni presentaciones. Usarás las mismas habilidades que usaste en esa cafetería. Observación, desescalada, manejo de la emoción humana. Era una locura. La oferta más absurda y poco convencional de la historia. Un multimillonario contratando a una mesera para ser su gestora personal de crisis, basándose en un robo de 10 minutos. Una parte de ella gritaba que era un error, una fantasía. Pero otra, más profunda, la parte que había enfrentado a un hombre armado y que luchaba cada día por la vida de su hermana, reconocía la verdad en sus palabras. Él la veía. No veía a una mesera pobre digna de lástima. Veía a una guerrera. Habrá una condición, añadió Finch, su tono endureciéndose. Lealtad absoluta. Discreción absoluta. Lo que veas y escuches en esta compañía se queda contigo. Serás puesta a prueba. Muchos no entenderán mi decisión. Te verán como una intrusa. Intentarán hacerte fracasar. Si fracasas, se acabó. No hay segundas oportunidades. Se puso de pie, señalando el fin de la reunión. Necesito tu respuesta antes de que termine el día. Maya se levantó también, la carta de oferta apretada entre sus manos. Su mente era un torbellino. Era un mundo de tiburones y ella un pececillo. Pero los tiburones también sangraban, y ella sabía cómo detener una hemorragia. Miró de la carta en su mano a la vasta ciudad tras la ventana, una ciudad que siempre había parecido hostil y extraña. Por primera vez le pareció posible. No necesita esperar hasta el final del día, señor Finch, dijo con esa misma voz serena de la cafetería. Acepto. Alistair Finch permitió que una diminuta sonrisa se dibujara en su rostro. Bien, tu primera prueba comienza el lunes. El primer día de Maya en Finch Enterprises fue como caer en un país extranjero sin mapa. El piso 88 era un reino etéreo de ambición silenciosa. El aire mismo parecía vibrar con el intercambio invisible de millones de dólares. Tenía su propia oficina. Tenía una oficina. Un cubo de cristal junto al despacho de Alistair, una clara declaración de su cercanía al poder. Pero también era una pecera. Sintió las miradas de inmediato. Eran curiosas, despectivas, abiertamente hostiles. Los susurros la seguían hasta la máquina de café. Es ella, la mesera. Escuché que Finch la contrató por capricho. Mi primo tiene un MBA en Wharton y ni siquiera consiguió una entrevista. Su principal verdugo se materializó el segundo día. Se llamaba Preston Cole. Alto. Impecablemente vestido con un traje que costaba más que su primer coche, y armado con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos fríos, Preston era el niño de oro del departamento de adquisiciones. Legado de la Ivy League, maestro del juego corporativo, veía a Maya como una afrenta a todo lo que había trabajado. Maya, ¿verdad?, dijo, recostado contra el marco de su puerta, sin molestarse en pedir permiso para entrar. Preston Cole, dirijo el área de fusiones y adquisiciones. Solo quería darte la bienvenida al equipo. La palabra equipo resumaba sarcasmo. Gracias, Preston, respondió Maya con tono uniforme. No se levantó, obligándolo a seguir hablándole desde arriba. Era un pequeño juego de poder que había aprendido en la cafetería con clientes difíciles.
Tengo que decirlo, prosiguió él, mirando alrededor de su oficina espartana. Todos estamos fascinados con tu historia de contratación tan poco convencional. Finch sin duda sabe cómo mantenernos alerta. ¿Tú eras una profesional del servicio de alimentos? Era mesera, corrigió Maya, mirándolo directo. También aprendo muy rápido. Preston soltó una risa seca, sin humor. Bueno, si alguna vez necesitas ayuda para diferenciar EBITDA de un ingreso no recurrente, solo avísame. No querría que te abrumaras. Se alejó, dejando tras de sí un rastro de condescendencia satisfecha. Maya lo ignoró. Pasó la primera semana haciendo exactamente lo que Alistair le había indicado. Observar. Leyó cada archivo al que tuvo acceso. Estudió la dinámica de las reuniones ejecutivas en las que se le permitía sentarse en silencio, en un rincón. Observó cómo hablaban, qué evitaban decir, quién se inmutaba cuando se mencionaban ciertos proyectos. Estaba trazando el mapa humano de la empresa. Su primera prueba llegó al final de la segunda semana. Alistair la llamó a su despacho. No levantó la vista de la pantalla de su ordenador. El proyecto Sterling Tower, dijo. Hay un problema. Maya ya había leído el expediente. Sterling Tower era un lujoso condominio de 80 pisos que Finch Enterprises construía en el centro de la ciudad. El problema era un viejo edificio de ladrillo, el último que quedaba en la manzana, habitado por una docena de inquilinos con renta controlada, en su mayoría ancianos. Finch les había ofrecido generosas indemnizaciones, pero una mujer, una maestra jubilada de 78 años llamada señora Dubois, se negaba a marcharse. Había vivido allí durante 50 años. Preston Cole se había hecho cargo del asunto, pero su estrategia de aumentar la presión y las amenazas legales solo la había vuelto más desafiante, convirtiéndolo en un pequeño dolor de cabeza mediático. El enfoque de Preston está fallando, sentenció Alistair. Él lo ve como una negociación. Intenta encontrar su precio. No entiende el problema. Ahora lo manejarás tú. Baja. Habla con ella, resuélvelo. Tienes 48 horas. Era un desafío directo, un despojo público de responsabilidad a su niño de oro. Cuando Maya salió de la oficina de Alistair, vio a Preston a través de la pared de vidrio. Estaba al teléfono, con el rostro rojo de furia. Maya no fue al departamento legal. No revisó las ofertas de indemnización. Fue al archivo municipal. Pasó medio día escarbando, buscando todo lo que pudiera encontrar sobre el edificio y sobre la señora Dubois. Después pasó por una pastelería y compró una pequeña tarta de limón. Esa misma tarde llegó al viejo edificio. Era pequeño y desgastado, pero las ventanas estaban limpias y había macetas con flores en los alféizares. Llamó a la puerta del apartamento 3B. Le abrió una mujer menuda, de ojos agudos e inteligentes y una nube de cabello blanco. Sostenía un libro en una mano, con un dedo marcando la página. Si viene de Finch Enterprises, puede darse la vuelta y marcharse, dijo la señora Dubois con voz firme. Me lo llamo Maya Rodríguez, respondió Maya con calma. No vengo a hacerle otra oferta. Solo esperaba poder hablar con usted unos minutos. Traje una tarta de limón. Leí en un boletín vecinal antiguo que usted ganó el concurso de repostería de St. Jude, con su tarta de limón en el 98. Pensé que una conocedora la apreciaría. La expresión severa de la señora Dubois vaciló, reemplazada por una chispa de sorpresa. Miró el rostro de Maya y luego la tarta en sus manos. Tras un largo silencio, suspiró y abrió más la puerta. Bueno, sería una lástima desperdiciar una buena tarta. Pase. El apartamento estaba lleno de libros y recuerdos. Maya no habló del edificio ni del dinero. Preguntó por las fotos en la pared. Supo del difunto esposo de la señora Dubois, un bombero. Supo de sus años enseñando literatura inglesa a jóvenes de barrios humildes. Escuchó. Finalmente, fue la propia señora Dubois quien sacó el tema. «¿Sabe por qué no me voy, verdad?»
No es por el dinero, dijo Maya en voz baja. Por supuesto que no es por el dinero, bufó la anciana. Mi marido, Robert, colocó con sus propias manos cada ladrillo de esa chimenea. Nuestro hijo dio sus primeros pasos en este suelo. Planté el rosal en el jardín comunitario el día que se fue a la universidad. Esto no es un apartamento, señorita Rodríguez. Es mi vida. Ese hombre, el señor Cole, no lo entiende. Cree que todo se compra y se vende. Me ofreció trasladar la chimenea ladrillo por ladrillo. ¿Se lo imagina? Como si fueran las piedras las que importaran. Es el recuerdo, susurró Maya. Exacto. Maya se inclinó hacia adelante. Señora Dubois, Finch Enterprises es una máquina. No va a detenerse. Esa es una realidad que no podemos cambiar. Pero ¿y si pudiéramos salvar la parte que importa? No los ladrillos, sino la memoria. Sacó un expediente de su bolso. No era un documento legal, era una propuesta que ella misma había redactado. Sterling Tower tendrá un pequeño parque público en la planta baja, explicó Maya. Un espacio verde. Mi propuesta es dedicarlo como el Jardín Conmemorativo Robert Dubois. Trasladaremos su rosal para que sea la pieza central. Colocaremos una placa de bronce en honor a su servicio como bombero de la ciudad. Y crearemos el Fondo de Alfabetización Dubois, una dotación perpetua gestionada por Finch Enterprises, que donará miles de libros a las escuelas de la ciudad cada año en su nombre como maestra. Su legado y el suyo no estarán en un edificio a punto de ser demolido, sino en un jardín vivo y en la mente de cientos de niños durante años. La señora Dubois la miró sin palabras. Lágrimas brillaban en sus ojos agudos. Preston Cole había intentado comprar su hogar. Maya Rodríguez le había ofrecido inmortalidad. Al día siguiente, la señora Dubois firmó el acuerdo. Cuando Maya presentó la solución a Alistair, con Preston convocado también a la reunión, el silencio fue ensordecedor. Alistair simplemente asintió, un destello de aprobación en los ojos. El rostro de Preston era una máscara de furia fría e incredulidad. Él había usado un martillo y había fracasado. La mesera había usado empatía y había triunfado. El equilibrio de poder en el piso 88 acababa de cambiar. El éxito de Maya solo la convirtió en un blanco mayor. Preston inició una sutil campaña de sabotaje. Archivos que necesitaba desaparecían. Invitaciones a reuniones llegaban tarde. Accidentalmente tergiversaba sus palabras en las juntas ejecutivas. Pero Maya, acostumbrada al caos de una cafetería abarrotada, era meticulosa. Guardaba copias propias. Confirmaba cada cita. Enviaba correos de resumen tras cada conversación, creando un rastro documental que Preston no podía borrar. Ella jugaba ajedrez mientras él jugaba a las damas. Su nuevo salario y beneficios habían transformado su vida. Eva estaba inscrita en un ensayo clínico con un neumólogo de primer nivel. Se mudaron a un apartamento más grande y luminoso en un barrio mejor. Por primera vez en años, Maya podía ver un futuro que no estuviera definido por la siguiente factura médica. Pero la presión era inmensa. Vivía con el temor constante de la única prueba que no superara, el único problema que no pudiera resolver y que la haría caer de esa torre de cristal. Su siguiente gran reto fue una negociación sindical volátil en una terminal portuaria que Finch Enterprises había adquirido recientemente. El líder local, un hombre llamado Frank Garrison, era un veterano duro y combativo que ya había destrozado a dos de los mejores abogados de Finch. Alistair envió a Maya sola. Lo encontró no en una sala de juntas, sino en una taberna portuaria que él frecuentaba. El lugar olía a cerveza y pescado frito. Frank, un hombre corpulento con manos como bloques de cemento, la esperaba con los brazos cruzados y una expresión hostil. Finch mandó a una chica, gruñó. Se está ablandando. Maya se deslizó en el asiento frente a él. No te mandó a una chica, Frank. Te mandó a una solucionadora de problemas. Leí tu expediente. También leí el de tu padre y el de tu abuelo.
Tu familia ayudó a construir este sindicato. Los ojos de Frank se entrecerraron. Sé que te preocupa que la automatización reemplace a tus hombres, dijo Maya. Y tienes razón en preocuparte. Ocurrirá. Pero mi propuesta no trata de detenerla, sino de adelantarse a ella. Finch Enterprises financiará un centro de formación de última generación aquí mismo, en el puerto. Reentrenaremos a cada uno de tus miembros para que puedan dar servicio y gestionar los nuevos sistemas automatizados. Sus trabajos no serán eliminados, serán elevados. Mayores competencias, mayores salarios. Tu sindicato no estará luchando contra el futuro. Lo estará liderando. En los ojos de Frank apareció el mismo destello que Maya había visto en la señora Dubois. No estaba atacando su posición. Estaba honrando su legado y asegurando su porvenir. El acuerdo se cerró en una semana. Maya se estaba convirtiendo en una leyenda dentro de la empresa. Algunos la llamaban la susurradora de Finch. Era el arma secreta de Alistair. Pero con cada victoria, el resentimiento de Preston Cole fermentaba, creciendo en una peligrosa obsesión. No podía vencerla por mérito. Tendría que destruirla de otra manera. Y mientras escarbaba en su pasado buscando un punto débil, no imaginaba que estaba desenterrando un secreto conectado con aquel día fatídico en la cafetería. Un secreto que amenazaba con incendiar todo lo que Alistair había construido. Preston Cole era un hombre que se ahogaba en resentimiento. Cada éxito de Maya era una humillación personal, una nueva capa de sal sobre sus heridas. Los discretos gestos de aprobación de Alistair hacia ella, la forma en que otros ejecutivos habían empezado a buscar su opinión, todo era un robo de lo que él creía suyo por derecho. Él era el que tenía la formación, la educación, el instinto asesino. Ella era un caso de caridad, un accidente, y se obsesionó con demostrarlo. Si no podía superarla en el presente, explotaría su pasado. Contrató a un investigador privado, un hombre discreto pero despiadado llamado Costello, acostumbrado a desenterrar secretos en adquisiciones hostiles. La instrucción era simple. Encuentra algo sobre Maya Rodríguez, lo que sea. Un crimen, una deuda, un escándalo, un exnovio resentido. Algo que demostrara que no era digna del piso 8. Durante semanas, Costello no halló nada. La vida de Maya era decepcionantemente limpia. Trabajaba duro, pagaba sus cuentas, a veces tarde, antes de Finch, cuidaba de su hermana enferma. No había esqueletos en el armario. Preston se impacientaba. Sus interacciones diarias con Maya eran cada vez más tensas, sus sonrisas más depredadoras. Trabajando duro o casi nada, solía soltar al pasar frente a su oficina. Solo enfocándome en mi trabajo, Preston, respondía ella sin mirarlo, una despedida educada que lo enfurecía. Entonces Costello llamó. «Tengo algo», dijo, con voz impregnada de satisfacción profesional. No es sobre ella directamente, es tangencial, pero sucio. Había revisado todo su historial laboral, sus registros financieros, y los cruzó con reportes policiales de su barrio. Volvió al día en que todo comenzó. El asalto en la cafetería de la esquina. La policía había detenido a uno de los dos ladrones un mes atrás. Fue identificado tras usar un billete marcado del robo en una licorería. Su nombre, Danny Sullivan, un delincuente menor con historial de pequeños robos y una reciente caída en crímenes más serios. ¿Y qué?, espetó Preston. Ella fue la víctima. ¿De qué me sirve eso? Paciencia, ronroneó Costello. No me detuve en Danny Boy. Revisé el registro de visitas en la cárcel del condado. Ha tenido un visitante recurrente todas las semanas, su hermano mayor. Preston esperó, un nudo helado apretándole el estómago. No sabía por qué, pero sentía que estaba al borde de algo grande. El hermano se llama Michael Sullivan, continuó Costello.
Es analista intermedio. Trabaja en el departamento de evaluación de riesgos de una gran firma en el centro. Tal vez te suene. Se llama Finch Enterprises. El silencio se hizo en la línea. Preston sintió que el aire le abandonaba los pulmones. Michael Sullivan, un analista gris y olvidable del piso 62. Un hombre cuya existencia apenas registraba. Pero su hermano había apuntado un arma contra Maya Rodríguez. Pero eso no es lo mejor, dijo Costello, saboreando el momento. Revisé el historial laboral de Michael. Adivina bajo quién trabajó los últimos 6 meses. Adivina a qué proyectos de un alto ejecutivo fue asignado. Preston no necesitó la respuesta. Sabía que era a él. Michael Sullivan era uno de los tantos analistas junior que procesaban números para las propuestas de adquisición de Preston. No veo la conexión, dijo Preston, con un gruñido bajo, aunque su mente corría a toda velocidad, conectando puntos que ni siquiera sabía que existían. Oh, sí la hay, replicó Costello. 6 semanas antes del robo, Michael Sullivan fue señalado por tus auditores internos. Una pequeña discrepancia en un informe de gastos del proyecto de logística Northwood. Tú eras el ejecutivo supervisor de ese proyecto. El informe llegó hasta ti. Procedimiento estándar. Lo firmaste, lo aprobaste, lo limpiaste. 2 días después, Michael transfirió $5,000 a la novia de su hermano Danny. Parece mucho a que encubriste a un tipo que estaba desviando dinero, y ese tipo tenía un hermano que luego asaltó a la nueva empleada favorita de tu jefe. No se ve nada bien, señor Cole. Nada bien. Preston colgó el teléfono, la mano temblorosa. Recordaba el trato Northwood. Recordaba la alerta. Había sido un asunto menor. Apenas unos miles de dólares en medio de una adquisición multimillonaria. Estaba empujando el acuerdo contra el tiempo y no quería retrasos ni banderas rojas en su historial. Había entrevistado a Michael Sullivan, que parecía patético y aterrorizado, balbuceando sobre una emergencia familiar. Preston había tomado una decisión. Lo había enterrado, firmando el informe para que el negocio siguiera adelante sin tropiezos, y lo había olvidado de inmediato. Un pequeño acto de ambición cortoplacista. Pero ahora ese pequeño acto había metastatizado. Lo ataba, aunque fuera indirectamente, al evento que había llevado a Maya hasta la empresa. Si esto salía a la luz, Eilister no lo vería como una coincidencia. Lo vería como un fallo catastrófico de juicio. El hombre al que Preston había encubierto tenía un hermano que cometió un crimen violento directamente relacionado con la compañía. Era un cáncer de responsabilidad. Su plan para arruinar a Maya se acababa de volver en su contra de la manera más espectacular posible. El vulnerable era él. Tenía que adelantarse. Tenía que manipular la narrativa, o mejor aún, enterrarlo más hondo. Tenía que asegurarse de que nadie más conectara esos puntos. Mientras tanto, Maya estaba encontrando su lugar, no solo como solucionadora de problemas, sino como una posible líder. Alistair le había asignado un nuevo proyecto altamente sensible. Evaluar un socio potencial para la Fundación Finch, el brazo filantrópico de la empresa. Era un proyecto que requería un análisis profundo no de números, sino de personas y sus motivaciones. El candidato principal era Future Forward, una fundación elegante y mediática dirigida por un carismático CEO. Tenían un folleto brillante y potentes respaldos públicos. Preston la había defendido durante meses, pero Maya percibió que algo no encajaba. Su declaración de misión era vaga y sus informes financieros, aunque legales, resultaban opacos. Decidió hacer lo que mejor sabía hacer, ir a la fuente. Pasó una semana visitando los centros comunitarios que Future Forward afirmaba apoyar. Habló con el personal, los voluntarios, las personas que se suponía eran beneficiadas. Encontró un patrón. Los centros estaban infradotados. Los programas descritos en los folletos prácticamente no existían. Future Forward era una fachada vacía, una máquina de marketing
diseñada para desviar donaciones corporativas hacia salarios ejecutivos masivos y gastos administrativos. Para confirmar sus sospechas, necesitaba acceso a los datos financieros internos sin filtrar, que la fundación jamás entregaría de buena gana. Requería un análisis forense de contabilidad. Ese tipo de trabajo caía bajo el ámbito del Departamento de Evaluación de Riesgos, específicamente bajo el equipo dirigido por Preston Cole. Maya envió una solicitud formal a través de los canales adecuados, pidiendo los informes financieros completos y también los antecedentes de todos los analistas que habían trabajado en la recomendación inicial a favor de la fundación. Una tarde de martes, recibió un paquete electrónico en su bandeja de entrada. Contenía el análisis de Future Forward y los archivos de personal solicitados. Abrió primero la carpeta de personal, queriendo entender al equipo que había emitido esa evaluación tan positiva. Deslizó entre nombres, titulados y breves biografías, y entonces se congeló. Un rostro saltó de la pantalla. Michael Sullivan. No habría reconocido el nombre, pero la cara era demasiado parecida al hombre de la sudadera gris en la cafetería. La misma barbilla débil, los mismos ojos atormentados. La policía le había mostrado una serie de fotos semanas antes, cuando arrestaron a su hermano. El parecido familiar era inconfundible. Un frío recorrió su cuerpo. Abrió su historial laboral y allí lo vio. Su proyecto más reciente, el trato de logística Northwood. Ejecutivo Supervisor, Preston Cole. Y en las notas, la alerta de auditoría interna, primero señalada y luego borrada. Borrada por Preston. Todo estaba allí, un mapa de hechos que de pronto encajaba en una imagen aterradora. Preston. Michael Sullivan, su hermano criminal. El robo. ¿Pero qué significaba? ¿Era solo una cadena de horribles coincidencias? ¿O algo más siniestro? Preston lo sabía. Tenía que saberlo. Él supervisó al hombre. Lo exoneró de mala conducta financiera justo antes del robo, y entonces un pensamiento más oscuro cruzó por su mente. Preston la odiaba. Estaba intentando sabotearla activamente. ¿Era posible? ¿Podría haber sabido de los dos hermanos y haberlo usado de alguna manera? Parecía una locura, demasiado conspiranoico. Pero Alistair la había contratado para ver patrones que otros pasaban por alto. Y este era un patrón que gritaba peligro. Maya miró el archivo. Luego la pared de cristal de su oficina hacia la poderosa esquina donde estaba Preston Cole. Ya no era solo un rival corporativo. Era un hombre con un secreto peligroso. Un secreto que había comenzado con un criminal desesperado en una cafetería y terminaba en el piso 88. Y ella era la única que lo sabía. El descubrimiento golpeó a Maya como un golpe físico. Se quedó mirando la pantalla, el corazón desbocado mientras los hechos se alineaban en una constelación condenatoria. Michael Sullivan, el analista de su propia empresa. Su hermano, Daniel Sullivan, el hombre del robo en la cafetería, y el ejecutivo que había encubierto la mala conducta financiera de Michael semanas antes del crimen. Preston Cole. No era coincidencia, era podredumbre. Un secreto nacido de la ambición imprudente de Preston. Sabía que esa conexión explosiva por sí sola podía ser descartada. Necesitaba probar un patrón de corrupción. Sus instintos la llevaron de regreso a Future Forward, la falsa fundación que Preston había defendido con tanta insistencia. ¿Por qué estaba tan interesado? Con una frialdad metódica, Maya dejó a un lado los folletos brillantes y se sumergió en los datos de pagos, cruzando proveedores. En cuestión de horas, lo encontró. Los pagos más grandes iban a parar a una pequeña firma de relaciones públicas. Una búsqueda rápida de documentos de constitución reveló el nombre de la propietaria. Caroline Vance, la novia de Preston.
No solo defendía una fundación fachada, intentaba desviar el dinero de la filantropía hacia su propio bolsillo. Esa era la clave, prueba irrefutable de su carácter. Maya compiló todo y pidió una reunión con Alistair, copiando a Preston en el correo. En la sala de juntas, Preston la miraba con sorna, preparado para el gran espectáculo. «Maya, no te preocupes. Te apoyaré si te pierdes», se burló. Alistair entró, silenciando la sala con su sola presencia. «Comience», ordenó. La presentación de Maya fue una ejecución clínica. Desmanteló Future Forward paso a paso, hasta terminar con la diapositiva que mostraba la firma de la novia de Preston como beneficiaria principal. Todo el color desapareció del rostro de Preston. «Esto es una campaña difamatoria», balbuceó. «Mi vida personal es irrelevante». Alistair lo calló con una mirada glacial. «Continúe, señorita Rodríguez». «Este conflicto de interés», dijo Maya, firme, «no es un incidente aislado. Es parte de un patrón mayor de mal juicio». Pasó a la diapositiva final. Las caras de los hermanos Sullivan junto a la de Preston. Expuso la línea temporal, el fraude enterrado, la transferencia de dinero, el robo. «No estoy sugiriendo que el señor Cole haya orquestado este crimen», afirmó, mirando fijamente a Alistair. «Estoy diciendo que su ambición lo llevó a ignorar una grave falta ética. Esa decisión trajo una conexión directa con un crimen violento dentro de esta empresa. Una responsabilidad que ha ocultado mientras intentaba enriquecerse. Se ha convertido en el mayor riesgo del piso 88. El silencio fue absoluto. Alistair se volvió hacia Preston, su voz peligrosamente suave. «Preston, ¿hay algo en esta presentación que no sea cierto?» Atrapado y expuesto, Preston tartamudeó. Es complicado». «No», gruñó Alistair, su voz baja como un trueno contenido. «Es sorprendentemente simple. Haz tus maletas. Seguridad te acompañará afuera. Tu carrera aquí ha terminado». El ejecutivo caído en desgracia salió tambaleando de la sala. Alistair miró entonces a Maya, con un respeto profundo en los ojos. «No solo identificaste un problema. Trajiste pruebas y una solución. La dirección de la Fundación Finch está vacante. El puesto es tuyo. Es hora de invertir en potencial humano real». La caída estrepitosa de Preston Cole y el ascenso de Maya Rodríguez a presidenta de la Fundación Finch se esparcieron como pólvora en el mundo corporativo, pero se mantuvo como un asunto interno, una historia susurrada en salas de juntas y clubes exclusivos. El momento viral, el que capturaría la imaginación pública, aún estaba por llegar. Y llegó de una fuente inesperada: Brenda, la anciana a la que Maya había calmado durante el robo. Su nieta, Chloe, era una periodista en ciernes para un medio digital. Al escuchar a su abuela hablar de la mesera increíblemente serena, Chloe pensó que era una tierna historia humana. Empezó a investigar. Entrevistó a Sal, el dueño de la cafetería, quien le contó acerca del misterioso hombre en la esquina y la propina de $2,000. Intrigada, Chloe usó la descripción de su abuela y el recuerdo de Sal sobre el nombre en la tarjeta de presentación. Unas búsquedas rápidas después, estaba mirando la foto de Alistair Finch, el multimillonario recluso. La historia acababa de crecer de forma exponencial. El medio de Chloe la publicó con el título: «Multimillonario deja enorme propina a mesera heroína tras violento asalto». El artículo obtuvo una atención moderada, una historia inspiradora de un solo día. Pero Chloe era buena periodista. No estaba satisfecha. Siguió cavando. Quiso saber qué había pasado con la mesera. A través de una fuente en el ayuntamiento, descubrió los registros de dedicación del nuevo parque en la base de Sterling Tower. El jardín conmemorativo, Robert Dubois. Entrevistó a la encantada señora Dubois, quien no dejaba de alabar a una brillante y empática mujer de Finch Enterprises que lo había hecho posible. Su nombre era Maya Rodríguez. Las piezas encajaron en la mente de Chloe.
La mesera heroína ahora trabajaba para el multimillonario. Llamó a la oficina de prensa de Finch Enterprises, esperando la típica respuesta estándar. Sin comentarios. Pero su consulta, al mencionar el nombre de Maya Rodríguez, fue inmediatamente marcada y enviada directamente al piso 88. Alistair, reconociendo una oportunidad única, hizo algo que nunca hacía. Autorizó una entrevista, no con él, sino con Maya. El artículo se publicó una semana después bajo el titular: De mesera a vicepresidenta. El multimillonario que contrató a la heroína de la cafetería de la esquina. La noticia fue una explosión. Se volvió viral a nivel mundial. La historia era irresistible. Tenía de todo: terror, heroísmo, un multimillonario enigmático, una oferta de trabajo increíble. Y el triunfo del carácter sobre las circunstancias. Maya, ya segura y elegante en su nuevo rol, manejó la tormenta mediática con la misma calma que había mostrado en la cafetería. En la entrevista desvió hábilmente el enfoque. La oferta del señor Finch fue extraordinaria, dijo, pero él no me recompensó por ser una víctima. Reconoció una habilidad. Lo que hice en aquella cafetería, desescalar, manejar el miedo, comunicarme con claridad bajo presión, son las mismas habilidades que ahora uso para identificar y apoyar a líderes comunitarios con pocos recursos en la fundación. Esto no es un cuento de hadas, es la prueba de que el talento y el potencial están en todas partes. Solo hay que estar dispuesto a buscarlos en lugares poco convencionales. La historia se convirtió en inspiración. Maya Rodríguez pasó a ser un símbolo del potencial oculto. Alistair Finch, el despiadado depredador corporativo, fue reinterpretado como un visionario que veía valor no solo en las empresas, sino en las personas. Desde su nueva y espaciosa oficina con vista a la ciudad, Maya lanzó su primera gran iniciativa como presidenta de la Fundación Finch, Proyecto Nightingale, un enorme fondo de becas y apoyo para estudiantes de bajos recursos que habían tenido que abandonar programas de enfermería u otras áreas de la salud por dificultades económicas o familiares. Su vida era irreconocible comparada con unos meses atrás. Eva prosperaba con su nuevo tratamiento, que estaba dando resultados milagrosos. Era una niña feliz y llena de energía, que adoraba visitar la oficina de su hermana en el cielo de la ciudad. Maya, por fin, tenía la paz que había luchado tanto por conseguir. Ya no solo salvaba a su hermana, ahora tenía el poder y los recursos para salvar a muchos más. Una tarde, Alistair Finch se detuvo en su oficina. Miró los planes de Proyecto Nightingale extendidos sobre el escritorio. Impresionante, dijo, con su habitual tono áspero suavizado. No solo diriges la fundación, la estás transformando. Usted me enseñó a buscar la enfermedad en un sistema, respondió Maya con una leve sonrisa. Y el sistema que permite que personas con el deseo y el talento de sanar a otros se queden en el camino está enfermo. Solo estoy haciendo un poco de triage. Alistair miró por la ventana, hacia las luces de la ciudad, titilando bajo el mar interminable de vidas humanas. Había pasado su vida adquiriendo cosas, edificios, empresas, riqueza. Pero al contratar a Maya Rodríguez, había hecho su primera y única adquisición verdaderamente invaluable. Había encontrado a alguien que no solo podía manejar una crisis, sino también construir un legado. La mesera de la cafetería de la esquina no solo había cambiado su propia vida, al final también había cambiado la de él. En definitiva, esta no era solo una historia sobre la generosidad de un multimillonario o la suerte de una mesera. Era una historia sobre las increíbles, y a menudo invisibles, habilidades que las personas forjan en el crisol de la adversidad. La calma de Maya Rodríguez no era un superpoder. Era un músculo fortalecido por años de luchar por la vida de su hermana. Y el verdadero genio de Alistair Finch no era solo ver su potencial, sino entender que su experiencia real valía más que cualquier título.
Esta historia nos recuerda que la persona más calificada para un trabajo no siempre tiene el currículum más brillante, y que la verdadera fortaleza suele ser la más silenciosa en medio de la tormenta. ¿Qué opinas de la decisión de contratación de Alistair? ¿Fue un golpe de genialidad o una apuesta imprudente? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Si te inspiró la increíble historia de Maya, dale un me gusta. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo y asegúrate de suscribirte